Senadora. Tiene la palabra la senadora de la Rosa. Gracias, presidente. La verdad que estoy asombrada de escuchar las cosas que estoy escuchando de la oposición con respecto al presupuesto 2015. Y además porque efectivamente son 10 años de presentación de presupuesto de esta gestión que comenzó con Néstor Kirchner y que sigue con Cristina Fernández de Kirchner, que para nosotros es una década ganada, de una gestión de gobierno que efectivamente tiene en cada uno de los presupuestos nacionales una herramienta eficaz. Acá hemos escuchado decir que el presupuesto es falso, que no sirve para nada y que se no ha hecho nada. Algunos dicen que es un paca-paca, que habría que sacar un proyecto de ley que diga primero, qué sé yo, gástese lo que sea necesario. No, no es así. Cualquiera, señor presidente, que haya gobernado en la Argentina, y no se estoy hablando de un presidente de la nación, cualquiera que haya sido gobernador en su provincia, usted mismo, que haya sido intendente de alguna de las localidades argentinas, sabe que no se puede gobernar sin presupuesto. Y que un partido político, un frente político, un espacio político que gobierna, como hemos gobernado nosotros estos 10 años, necesita, entre otras herramientas, no es la única, por supuesto, el presupuesto, pero sí, el presupuesto representa un plan de gobierno y cuantifica en número el gasto y la inversión que se va a hacer. Es absolutamente necesario tener una herramienta del presupuesto. Al revés, sin presupuesto, un gobierno puede tener ideas, puede tener planes, puede tener lo que quiera, puede planificar, puede decir lo que va a hacer. No sirve para nada si no tiene un presupuesto que le habilita no solamente a gastar. Porque, ¿qué hacemos nosotros hoy acá con el tema del presupuesto 2015? Estamos aprobando, como dice la Constitución. Es el Congreso de la Nación quien fija el límite del gasto, que es lo que estamos haciendo nosotros. Pero además, aunque tenga una autorización para el gasto de un presupuesto, un gobierno no lo puede hacer si no genera los recursos necesarios. Entonces, es mucho más complejo gobernar que solamente decir o que solamente planificar. Porque también se ha hablado mucho de la planificación, que no hay planes. En estos 10 años hubo mucha planificación en todas las áreas. Ahí están los libros, si alguien quiere leerlos, y esa planificación que están en esos libros, estoy hablando de planificación en infraestructura económica y social, en planes energéticos, estoy hablando de todo lo que es agropecuario, o sea, se han hecho muchísimos planes y cómo se ejecuta a través del presupuesto, que es lo que estamos aprobando nosotros. Pero, ¿cómo decir que en estos 10 años el presupuesto nacional no ha servido para nada o que no ha aprobado nada y que el gobierno no ha hecho nada? La verdad que escuchando solamente los números que ha dicho nuestro miembro informante, el senador Aníbal Fernández, es mucho más que elocuente. Es decir, ¿para qué sirvió el presupuesto nacional en estos últimos 10 años y para qué va a servir el año que viene? Para lo que dijimos que vamos a hacer, que es crecimiento con inclusión social. Presidente, quiero leer las cifras que ya las mencionó el senador Aníbal Fernández, porque me parece que es muy elocuente. ¿Qué hicimos con estos presupuestos en estos últimos años? Hicimos esto. Asignación universal por hijo y embarazada. Estoy dando algunos ejemplos porque es imposible resumir en 10 minutos la obra majestuosa de gestión, de infraestructura y de inclusión social que ha hecho el gobierno de Néstor y de Cristina. Asignación universal por hijo y embarazada. 3.400.000 beneficiarios. Esos son son mujeres que están recibiendo esta asignación, no de aparte como un subsidio, sino como un derecho, Tienen nombre y apellido y rostros los beneficiarios de todos los presupuestos de estos últimos 10 años y de este presupuesto que estamos analizando. ¿Qué hicimos? Sistema previsional argentino. Cuando la cobertura previsional era solamente del 50% del 2003, hoy casi vamos a llegar al 100% con la última ley previsional que aprobó este Congreso de la Nación. Eso se llama inclusión. Es dar a nuestros viejos y a nuestras viejas lo que nunca tuvieron, que es la seguridad
en esa etapa tan difícil de su vida. Salud. En el 2003 eran 8 las vacunas obligatorias, hoy son 16, somos ejemplo. A nivel internacional es el ejemplo de la Argentina como incluye, la Argentina sus leyes migratorias, sus leyes de asignación universal por hijo, por embarazada, sus leyes previsionales, la mayor cobertura previsional en América sin duda. Entonces, esto es lo que hicimos en ciencia y tecnología. Y bueno, en economía social hay 900.000 emprendedores sociales que hacen una economía distinta, ¿no es cierto?, a la economía simplemente de mercado. Y ese es el avance que se ha logrado en lo que es la economía social. Entonces, y todo eso, como bien lo dijo el senador Fernández, eso se expresa explícitamente en cualquiera de los índices que podemos elegir para medir la eficacia de este programa de gobierno y de su presupuesto como herramienta práctica y operativa. Entonces hablaba el senador Fernández de lo que significa la distribución del ingreso, de cómo hemos llegado a un Gini bajísimo y que seguimos bajando a nivel de América Latina, de cómo la distribución funcional del ingreso es hoy el sueño peronista del 50 y 50, que le preguntaba al senador Fernández y me decía, hoy es el 51% que queda en manos de los trabajadores. Es decir, se creció la Argentina, creció la economía y hubo una equitativa o una mejor distribución del ingreso que se da en cada uno de los indicadores. ¿Y qué hablar de la infraestructura? Porque acá se quejan, en mi provincia no se hizo obras, no se hace obra. La verdad es que escuchando a los senadores que hablan de las obras, en primer lugar deberían aprobar el presupuesto. Porque qué lindo, ¿no? O sea, muchas obras que se hacen a lo largo y ancho del país se hacen con el voto mayoritario del Frente para la Victoria y sus aliados. Cada una de las obras. Estoy hablando de las escuelas, los hospitales, de las rutas, de los puentes, los gasoductos. Entonces, bueno, por lo menos digamos, bueno, en general no me gustan, qué sé yo, las estimaciones de inflación, bueno, sí, pero que por lo menos voten cada una de las obras de su provincia. Me parece que es eso. Infraestructura económica y social. ¿Qué se invirtió en estos últimos años a través de los presupuestos como herramienta? 40.000 millones de dólares en obras de infraestructura económica y social. Solo comparable, decimos nosotros, con los que fueron los primeros y el segundo plan quinquenal de Perón. Que a propósito del segundo plan quinquenal de Perón, yo recuerdo que cuando él presentó el segundo plan quinquenal en el Congreso de la Nación, en su discurso dijo que la obra de arte no es planificar ni presentar un plan, que la obra de arte para un gobernante es la ejecución de ese plan y en eso consiste gobernar, que es hacer, realizar, tener un presupuesto, tener aprobado un presupuesto por el Congreso, pero además generar los ingresos para ejecutar cada una de esas obras, que es lo que hicimos nosotros en estos últimos 10 años. ¿Y cómo no ven los resultados, los beneficiarios? Porque cuando hablamos de infraestructura económica y social, es la gente la beneficiaria. 2 millones de hogares accedieron al gas natural, 3.700.000 hogares a la electricidad, 9 millones de personas accedieron al agua potable y cloaca, 1 millón de viviendas se ha construido, y son obras que además repercuten justamente en la reducción de la pobreza estructural, que generalmente se mide en necesidades básicas insatisfechas. Yo a veces me enojo también con algunos senadores, dicen, sí, porque la pobreza, y sobre todo esta pobreza estructural de necesidades básicas insatisfechas, se hacen con obras que están en un presupuesto, que necesitan ser aprobados y se necesitan generar los recursos como se ha generado en la Argentina en estos últimos 10 años para hacer estas obras y para incluir a estas personas, que no son 2 o 3, son millones de argentinos incluidos. Y solamente con respecto a la provincia de Formosa,
que estaba escuchando atentamente lo que decía el senador Nayenov, ya se lo expliqué a él personalmente que es erróneo lo que ha dicho, no hay ninguna quita en el presupuesto provincial de la provincia de Formosa, están todas las obras, tiene que leer el artículo 15 de la Ley de Administración Financiera, ahí va a entender dónde están todas las obras, es más, hay un presupuesto que es mayor del año pasado, Formosa siempre tuvo un gran presupuesto de la Nación, hay un acta de reparación histórica que firmó Néstor Kirchner, ni bien asumió como presidente de la Nación, que se ha cumplido. Formosa tiene muchísimas obras, escuelas, pavimentación, hospitales, bueno, de todo. Y eso se debe también al presupuesto nacional que estamos votando. Entonces no hay ninguna merma en la provincia de Formosa, están todas las obras, tampoco son ciertos los índices que dijo el senador con respecto al agua potable, que en la provincia de Formosa está superior al 80%, en Ramón Lista es superior al 87%, no son ciertas. Pero bueno, finalmente, presidente, lo que quiero decir es de que la verdad que a mí me sorprende mucho cuando algunos miembros de la oposición nos quieren dar lecciones. O sea, lecciones de economía, lecciones de vida, lecciones de cómo gobernar, lecciones de que está todo mal, que hay un susto en la oposición impresionante, un susto. Entonces tienen que ver todo lo que se ha hecho y tienen que ver cómo está fortalecida la estructura macroeconómica de la Argentina. Que yo siempre digo lo siguiente, antes yo me acuerdo que cuando Brasil devaluaba, en las provincias al mes siguiente no alcanzaba la coparticipación para pagar los sueldos. Esa es la debilidad de la estructura económica argentina. Ahora Brasil devalúa, tenemos una crisis internacional, nunca nuestro camino fue de rosas, al contrario, le tocó a la presidenta gestionar en la peor crisis mundial, incluso después de la crisis del 30, es decir, no fueron caminos de rosas, pero fueron caminos de fortaleza, de convicción y de llevar adelante este país. Decía Perón, cuando hablaba de la reforma económica, decía es bastante simple, se trata de producir en el país, de que esa riqueza producida por los argentinos quede entre los límites de este país y además distribuir entre los argentinos esa riqueza. Y eso es lo que hemos hecho en estos 10 años, presidente.